oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga en este mes de enero del 2022. Estamos enfatizando el llamado al compromiso y he sentido en esta mañana poder compartir con ustedes una palabra de Dios
que se encuentra en 2 Timoteo, capítulo número 4, del versículo 7 al 8. Dice este pasaje de 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8, que buscamos en nuestras Biblias de la siguiente manera: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo provecho, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. El Señor bendiga la lectura de estos dos pasajes. Pablo a Timoteo. Fíjese que Timoteo era un nombre muy común en los tiempos del apóstol Pablo. Timoteo, este nombre era de origen pagano, que significaba adorar a Dios o temeroso de Dios. Es un bonito nombre, pero adorar a Dios o temeroso de Dios, pero de cualquier Dios, no del Dios de Israel. En cuanto a sus antecedentes familiares, sabemos que Timoteo viene de un matrimonio mixto. Su padre era griego y su madre era judía, Eunice, quien junto a la abuela se convirtieron posteriormente al cristianismo, y seguramente de ahí él recibió las enseñanzas de las Escrituras en su infancia, como lo dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. En cuanto a informaciones de su personalidad, se puede decir que Timoteo era de un carácter afectuoso y a lo mejor era un poco tímido, reservado, pues de hecho en más de una ocasión el apóstol Pablo tuvo que animarlo para que siguiera adelante. Además se sabe por 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23, en la recomendación de Pablo cuando le dice: no bebas agua, sino usa un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Que a pesar de aquello, Timoteo era un poco enfermizo. Sin embargo, era un amigo muy leal, capaz de hacer a un lado sus propios intereses de carácter personal y emprender tareas difíciles con el fin de estar al lado de su padre espiritual, el apóstol Pablo. Conociendo su personalidad y capacidad, aún así Pablo lo recomienda en varias ocasiones a la iglesia. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22, o en 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. Y lo envía el apóstol Pablo a Timoteo por ser una persona de confianza a tareas importantes. El apóstol Pablo estaba seguro y confiaba en la disponibilidad y en la fidelidad de Timoteo, de modo que llegó a amarlo sinceramente como un verdadero hijo de la fe. De la trayectoria espiritual de este joven Timoteo se puede destacar algunos detalles sobresalientes. Ante todo es posible decir que es muy probable que su conversión fuese en razón del ministerio del apóstol Pablo en el primer viaje misionero en el año 47 después de Jesucristo. Y algunos estudiosos dicen que Timoteo probablemente se convirtió a una edad temprana, aún siendo un adolescente, a los 15 años, y que un par de años después llegó a ser parte del equipo de colaboradores del apóstol Pablo. También se comenta que Timoteo tenía un buen testimonio entre los hermanos, y además se sabe que el mismo apóstol Pablo y otros líderes lo reconocieron
reconocieron su llamamiento y sus dones para servir al Señor. Por lo tanto, es muy natural ver en más de una ocasión la rica relación que existía entre el apóstol Pablo y este joven pastor, ya que desde un principio lo adoptó como un verdadero hijo espiritual, porque se mantuvo fiel en la obra misionera. Es admirable que Timoteo siempre se mostró leal a la causa del Evangelio. No hay una página negra, oscura en la vida de él. Y que a pesar de la falta tal vez de agresividad y un carácter humilde o tímido, estuvo dispuesto, como dije hace un rato, a realizar tareas difíciles y hasta peligrosas. Nunca dudó de estar al lado del apóstol Pablo, incluso en sus prisiones, y servirle en todo lo que fuera necesario. Por eso, el apóstol Pablo le tenía una gran estima, y también le profesaba, a pesar que era más joven, un gran respeto. El hecho de que se menciona a Timoteo en las dos cartas a los tesalonicenses, en igualdad de condiciones que el apóstol Pablo y Silas, hace pensar de la importancia del ministerio de este joven. Además reconoce que Timoteo estuvo al lado del apóstol durante su ministerio en Éfeso y se quedó a cargo de la iglesia en su lugar, donde recibió las dos cartas del apóstol Pablo que escribió como parte de su labor ministerial allí. Tradicionalmente se acepta que después de la muerte del apóstol Pablo, Timoteo fue el obispo o el pastor de la iglesia en Éfeso por muchos años hasta su martirio, siguiendo el ejemplo también de su maestro. En cuanto al propósito de la carta, lo resume la primera carta a Timoteo, por ejemplo, en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Fíjese que incluso habla del misterio de la piedad. 14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, tal vez es el propósito de la carta. Aquí vemos un resumen de ello. Así que para que Timoteo pudiera realizar su tarea como ministro de Jesucristo, Pablo establece cómo ha de comportarse en la casa de Dios, que debe hacerlo de una manera ejemplar. Es decir, el quehacer de Timoteo debe ser congruente con lo que él cree, lo que se vive y lo que se enseña. Y entre los temas en que el apóstol Pablo da especial orientación se encuentran instrucciones a este joven en tiempos de conflicto, las falsas enseñanzas. Exhorta a Timoteo respecto a la sana doctrina, y en cuanto a la vida de la iglesia, Pablo le enseña la prioridad de la oración, la conducta apropiada en el culto público, las relaciones entre la iglesia y el Estado, y los principios para la obra social de la iglesia, y varios puntos relacionados con su ministerio. También el apóstol Pablo enfatiza a Timoteo la necesidad de la consagración, el contentamiento, la santidad. Le recuerda su llamamiento y los dones que este joven recibió para el desarrollo de su ministerio. No obstante, estos propósitos particulares de la carta que van dirigidas a este joven Timoteo, la verdad que son instrucciones y enseñanzas para todos los creyentes a lo largo de la historia. Vamos entonces después de esta introducción y comentario respecto a la persona de Timoteo, a la lectura que tuvimos hace un rato en el capítulo
4, versículo 7, donde le dice a Timoteo que deseche las fábulas profanas y de viejas, y lo que él haga es que se ejercite. Se ejercite, que Timoteo se aleje de lo trivial y se dedique a algo importante en el ministerio, que es el ejercicio de la piedad. Fíjese que la palabra que usa el apóstol Pablo, ejercítate. La verdad que es sabido que en la cultura greco-romana, en aquellos tiempos, se tenía mucho entusiasmo y estima por el atletismo y también la lucha. Esto se confirma al recordar que los griegos fueron nada menos que los iniciadores de los Juegos Olímpicos. Y esto se confirma que para participar, y uno de los requisitos para participar en los Juegos, el atleta tenía, para poder competir, tenía que jurar delante de la estatua de Júpiter que él se había preparado mínimo 10 meses para poder competir en los Juegos. Es seguro entonces que Timoteo también estaba familiarizado con esto, con respecto a la disciplina del ejercicio para poder mantenerse saludable. Sabía lo que significaba el entrenamiento y que el entrenamiento era indispensable para los atletas que querían competir en los Juegos Olímpicos. ¿Y por qué además lo sabían? Porque debemos recordar, como dijimos hace un rato, de que Timoteo era hijo de un padre griego. Y con estos antecedentes, entonces, Pablo usa el entrenamiento del atletismo como una ilustración para un desarrollo adecuado espiritual. Ejercítate para la piedad. Y el término que se usa griego para ejercítate es gumnazo, de la cual viene la palabra gimnasio. Y esto indica que es una práctica disciplinada, incluso una práctica que requería rigurosidad, esfuerzo, sacrificio, y era agotador para los deportistas en los entrenamientos. Gumnazo, ejercítate. Y Pablo no solamente dio esta palabra y esta instrucción activa a este joven Timoteo, sino también usted puede ver que también le dijo en el versículo 13 del capítulo 4, él le dijo, ocúpate. En el versículo 16 le dijo, ten cuidado de ti mismo. En el versículo número 11 le dijo, esto manda y enseña. Sé ejemplo. Versículo 12. Sé ejemplo. Esto manda. Ocúpate. Ten cuidado. Y en esta oportunidad, ejercítate. Es una metáfora para los corredores, para los luchadores, para aquellos que en el atletismo sus corazones y sus mentes en la carrera deben estar dispuestas para solucionar los problemas que se le presentan, para solucionar todo aquello que disminuye su fuerza, los obstáculos, vencerlos, para poder terminar la carrera. Ocúpate es colocar a un lado cualquier barrera o restricción que pudiera estorbar el propósito de la carrera. Y para los jóvenes griegos, la gimnasia era lo más importante en la educación. Pero el mundo antiguo también estaba invadido por la homosexualidad y los gimnasios eran un semillero de pecado
particular. Por eso, ocúpate. Haz a un lado todo aquello que te distrae de la carrera. Ejercítate. Nosotros ya vimos el currículum de Timoteo. ¿Cuán largo es? ¿Y cuán buen alumno es Timoteo? ¿Cuán reconocido es por la iglesia y por los hermanos y por el mismo apóstol Pablo? Y si Pablo, un líder veterano, le dice a un líder amigo y colaborador como Timoteo, ejercítate, la pregunta es, ¿qué nos queda a nosotros entonces para el desarrollo de este ejercicio? Y la pregunta tal vez es para nosotros en esta mañana. ¿Usted cree que nos falta ejercicio? Y una pregunta más personal. ¿Usted cree que le falta a usted ejercicio? Yo creo que a todos nos falta ejercicio. ¿Qué a usted le ha dicho el médico? Es de seguro que a lo mejor el médico le ha dicho dos cosas. Le ha dicho que usted pueda mantener una dieta equilibrada y haga ejercicio para poder tener una vida saludable. Para el médico, así de fácil. Para que tú tengas una vida saludable, mantén una dieta equilibrada y haz ejercicio. Tan fácil, ¿no? Pablo entonces lo que está haciendo es invitándonos al gimnasio. ¿Pero para qué? Sigue diciendo el pasaje del versículo: ejercítate para la piedad. Aquel joven pastor debía ocuparse en lo más importante del ministerio: ejercitarse para la piedad. Deja las fábulas profanas y de viejas. Déjala. Tú ocúpate para la piedad. Y Pablo declara a Timoteo: tú debes permitir que la piedad sea el objeto de todos tus cuidados. La piedad debes buscarla a toda costa. La piedad debe ser el objetivo de tu vida. En este ejercicio debes colocar a un lado todo aquello que te estorbe en razón de buscar la piedad. Esto debe convertirse en un principio prominente en tu vida. El buscar la prioridad para ti debe ser algo lo más importante. Debe ser prioritario. Pero para que llegues a ello, te exhorto a que te despojes de cualquier cosa que pueda impedir llegar a este fin. Tendrás que forzar tu mente. Tendrás que prestar atención para que la piedad llegue a ser el aspecto más importante de tu vida. Y ejercítate para la piedad. La piedad viene de una palabra griega, eusebeía. Y eusebeía significa devoción a Dios. La piedad es una actitud correcta hacia Dios, entonces. La piedad es una actitud hacia Dios que implica el temor de Dios, el amor a Dios y el deseo por Dios. El temor de Dios, el amor de Dios y el deseo por Dios. La piedad. Y el diccionario Holman, bíblico Holman, dice: la piedad, que es el respeto a Dios que afecta la manera de vivir de una persona. Repito lo que dice el diccionario. El diccionario dice que es el respeto a Dios que afecta la manera de vivir de una persona. Esa es la piedad.
que afecta la manera de vivir. Un respeto tal que afecta nuestro ser, nuestra manera de vivir. E.F. Scott dijo lo siguiente: como levantar la vista como el solo y único Dios y la vida en concordancia con Él. El diccionario Douglas. Levantar la vista como el solo y único Dios y la vida en concordancia con Él. Ambas cosas. Tanto Scott como Douglas. Entonces, ejercítate para la piedad. ¿Y qué es ejercitarse para la piedad? Sirve como ejercicio que yo vaya un mes al estadio en auto y me siente en la galería a ver cómo los demás corren. ¿Le sirve a mi esposa que me diga, aprovecha por favor, mirar por mí? Por supuesto que no. La ejercitación es un acto disciplinario y una responsabilidad personal. Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad. El llamado es para él, como lo es para nosotros en esta mañana. Ejercítate para la piedad. Es un llamado a Timoteo, pero también a nosotros. La salvación, entonces, hermanas, no es estática. La salvación es dinámica. La santificación es un acto progresivo donde nosotros participamos. Así que no nos quedamos en la añoranza y en la conformidad, según nosotros, que un día recibimos a Jesucristo y ya tenemos la salvación asegurada, sin existir en nosotros el más mínimo esfuerzo de ejercitarnos, ni el interés por la eusebeía, donde mis acciones demuestran lo que creo y en quién he creído. Eusebeía, ejercítate. Los gimnastas pueden tener el mejor entrenador, el mejor técnico, pero el responsable principal del progreso no es él, sino es el atleta, el luchador. Para crecer en la piedad no es suficiente confiar simplemente en que el Señor lo haría todo. Debía buscarlo él mismo. Ejercítate. ¿Quieres ser piadoso? Ejercítate. Ejercítate para la piedad. Nosotros solemos ser muy disciplinados cuando se trata de las cosas del mundo que nos agradan y hacemos todos los esfuerzos posibles. De hecho, nuestras agendas están en razón de aquellas cosas del mundo y funcionamos en razón de aquellas. Pero en cuanto a la piedad, preferimos pedirle a Dios que haga un milagro para que nosotros no nos esforcemos tanto. Pero Pablo dice, ejercítate para la piedad. Es una palabra griega, eusebeía. Piedad. Preferimos pedirle a Dios que Él haga un milagro. Vivimos espiritualmente una vida sedentaria, por muy en forma que nosotros nos veamos externamente. Ejercítate, porque Dios obra en colaboración con nosotros. Nos da todos los recursos que tienen que haber. Nos da el Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, nos ha dado la comunidad de fe, nos ha dado dones, etcétera y etcétera. Y ojo, porque ser un cristiano piadoso no significa que seamos activos, sirviendo en este ministerio y en aquello, o acá y allá, no significa que seamos piadosos.
¿Por qué? Porque eso no va a cambiar nuestro carácter. Tampoco va a cambiar nuestro carácter leyendo libros de psicología o pasatiempos saludables. El cambio de nosotros y de nuestro carácter, por ejemplo, solo es posible a través del ejercicio de la piedad, orando, leyendo pasajes de la palabra que nos demandan que nosotros tenemos que ser humildes, que tenemos que responder con amor, con mansedumbre, con templanza, y que nosotros tenemos que sazonar nuestras palabras, etc. ¿Usted se acuerda de Enoc en la palabra? ¿Cómo encontró la piedad? ¿Qué se dice de Enoc? Se dice que Enoc caminó con Dios. Es que esa es la manera de poder ser una persona piadosa, no hay otra. Fue su relación con Dios, su caminar con Dios el que lo hizo grande y que lo destacó en las Escrituras. Y a Moisés, ¿qué es lo que lo hizo piadoso? Es que él hablaba cara a cara con Dios. En los últimos años, ante todos los llamados, la gente ha tomado mayor conciencia de su salud física. Existen varios programas de salud de gobierno, por ejemplo, donde en muchas sedes comunitarias se hacen ejercicio. Y los gimnasios, sobre todo en estos tiempos, han aumentado sus clientes. Yo mismo con mi esposa hemos salido a caminar temprano y en el camino vamos orando, también ejercitando el espíritu. Y de hecho, en una de estas oraciones vino a mí esta palabra para poder compartirla con ustedes mientras caminábamos y orábamos, mientras nos ejercitábamos físicamente, pero también junto en la oración. Y mientras caminábamos, tratando de ejercitarnos físicamente, le pedíamos al Señor que Él nos acondicionara espiritualmente. Pablo concluye su analogía deportiva con el versículo número 8, comparando la recompensa eterna del ejercicio espiritual con los beneficios pasajeros del entrenamiento físico. Observe usted el versículo número 8. Él dice, porque el ejercicio corporal para poco es provecho. No dice que no sea provecho, sino que dice que el ejercicio corporal físico es para poco provecho. Pero la piedad para todo aprovecha. Fíjese, la piedad para todo aprovecha. Para poco y para todo. ¿Y por qué? Pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Y hay una gran diferencia, ¿no? Porque el ejercicio corporal tiene promesas de quedar mejor físicamente, pero para esta vida, pero no para la venidera. Entonces, por eso, porque el ejercicio corporal favorece el cuerpo físico, pero no importa cuánto tiempo esto nos aproveche, será sí o sí por un tiempo limitado. Es cierto, parte de nuestro cuerpo se desarrollará, pero no se va a desarrollar tus principios. Tu cuerpo se va a desarrollar, pero no se va a desarrollar tu alma. Tu cuerpo se va a desarrollar, pero no se van a desarrollar tus convicciones, ni tampoco tu madurez espiritual. Y eso solo, si tú estás interesado y interesada, se va a desarrollar solamente ejercitando la piedad, tus convicciones, tu alma, madurez espiritual, tus principios estarán sólidas y firmes. Otra cosa, nadie podrá ejercitarse por ti. Es un ejercicio ante el Señor de carácter personal. ¿Usted se está cuidando físicamente? Lo felicito, la felicito. Siga haciéndolo. Camine, nade, ande en bicicleta, corre, siga yendo al gimnasio si está haciendo
Siga adelante. Pero no te olvides que tu salud espiritual es de mayor importancia. Usted ha visto cómo se encuentra Schwarzenegger. Cuánto admirábamos, ¿cierto?, sus músculos. Usted ha visto cómo ha quedado Sylvester Stallone. Bueno, de la misma manera, en el Coliseo, donde probablemente tomó esta metáfora el apóstol Pablo, se podían reunir unas 50, 70 mil personas. No hay antecedentes claros, pero sí, pongámoslo un mínimo de 50.000 personas, es una mera ruina actualmente. Pero para el cristiano, dice el apóstol Pablo, que aunque exteriormente se va desgastando, el hombre interior puede renovarse de día en día. Estará arrugado exteriormente, pero interiormente está renovado todos los días. Aunque cuando lleguemos a la edad anciana, cuando el cuerpo esté decayendo, que podamos siempre perseguir la piedad hasta el último momento de nuestras vidas aquí en la tierra. Pablo nos dice que la piedad es más excelente porque tiene promesas para esta vida presente y para la vida venidera. Observe lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. Pero la gran ganancia, está subrayado acá, es la piedad acompañada de contentamiento. La gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, ¿qué está haciendo usted para crecer en piedad? ¿Qué está haciendo usted para resistir al pecado? ¿Se alimenta diariamente de las Escrituras? ¿Goza de la presencia de Dios por medio de la oración? ¿Llena su mente de música de acuerdo a la fe que profesa? ¿Vive usted en santidad? ¿Tiene en orden su membresía con la iglesia? ¿Está dando su mejor esfuerzo para avanzar con Jesucristo? Y la pregunta es, ¿qué le faltaría a Timoteo que Pablo lo manda a ejercitarse? ¿Acaso ya no estaba listo? Es que la ejercitación para la piedad es un trabajo que nunca termina, independientemente de la condición espiritual en la cual nos encontremos. Y la pregunta es para usted, ¿qué áreas de su vida necesitan de ejercicio? Los expertos en nutrición concluyen que el ejercicio es vital para la salud de las personas. Fumar, comer alimentos con mucho colesterol y grasa aumentan nuestra ansiedad y el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. Y estas enfermedades son una de las principales causas de muerte en el mundo. ¿Cuántos han muerto espiritualmente o están gravemente enfermos en nuestras congregaciones porque han dejado de ejercitar la piedad? Ya lo sabemos. Deje de asistir a los cultos de la iglesia y verá cuánto le va a costar volver nuevamente. Deja de dar testimonio y verás cuánto te costará volver nuevamente a compartir tu fe. Deja de orar y verás que dejará de ser en ti algo necesario. ¿Se está ejercitando? ¿Está la piedad en tu lista de ejercicio? Piensa, ¿qué áreas de tu devoción a Dios has de ejercitar? Sería interesante escuchar tal vez testimonios de ustedes de cómo ejercitan cada día la piedad.
¿Cuántos se anotan hoy para iniciar una nueva etapa de entrenamiento? ¿Cuántos están dispuestos a ejercitarse para la piedad? Hoy empiezan de nuevo. La piedad requiere de ejercicio permanente. La piedad requiere de responsabilidad personal. Ejercítate. La piedad es provechosa para hoy y la eternidad, como dice el versículo número 8. Quiero terminar entregándoles algunos desafíos, algunos ejercicios espirituales. Cultive la oración. Ejercítese en la oración. Dicen que un hábito se forma en 3 semanas. No deje de orar durante 3 semanas. Haga todo el esfuerzo. No deje de orar. Empiece hoy día y va a convertir la oración en un hábito. Estudie la Biblia. Estúdiela. Escudriñela. Lea la palabra. Desafíese. ¿Usted habrá leído la Biblia alguna vez en el año? Desafíese, si no lo ha hecho. ¿Cuántos años lleva en el Evangelio? Y a lo mejor nunca ha leído la Biblia entera una vez. Congréguese, no deje de serlo. Nos reunimos presencialmente hasta ahora, un culto en la semana. No deje de congregarse. Congréguese en forma online, en las reuniones de oración, los jueves. Congréguese el día domingo en la mañana, en la oración de las 9. Congréguese, conéctese, participe de la cena del Señor. Recuerde que la cena del Señor es una ordenanza, no es una sugerencia. Ejercítese, visite a los enfermos, sirva a los necesitados, ofrende, diezme, ofrende para misiones. Hable a otros de Cristo en la semana. Propóngase a hablar de Cristo. Tenga literatura cristiana. Vaya preparado para hablar de Cristo. Participe en algún ministerio de la iglesia. Discipule, instruya a otros en la palabra, etc. Ejercítese para la piedad. Oremos al Señor. Bendito Señor, gracias te damos por tu palabra y por el llamado de tu siervo a Pablo, a este joven Timoteo, pero de verdad es un llamado para todos los creyentes, que debe existir este equilibrio, Señor. Padre, que podamos, Dios mío, apropiarnos de tu palabra, este llamado de ejercitarnos, pero de ejercitarnos para la piedad. Que hoy quienes escuchan tu palabra hayan quedado desafiados, Señor. Que hoy empiecen. Aceptan este reto, este desafío a partir de hoy. Hoy, 16 de enero, aceptan el reto y el desafío de ejercitarse para la piedad en alguna de las áreas que tu Espíritu Santo les ha hablado. Ayúdanos, Señor, que esta comunidad de fe sea un gran gimnasio, donde todos aquí los que están presentes, Señor, estén ejercitándose en ti. Oh, Señor, qué maravilloso. Gracias, Padre Celestial, por ser nuestro entrenador. Gracias por enviar al Espíritu Santo, oh Dios mío, y nos enseña todas las cosas. Permita que tu palabra provoque un impacto en tu iglesia y podamos estar desafiados y comprometidos contigo y salir de aquí dispuestos a ejercitarnos para la piedad. Bendice a todas aquellas personas también que estarán mirando este culto, Señor, en YouTube. Padre Celestial, en forma virtual, que tu palabra también les alcance. Y también ellos acepten el reto y el desafío de ejercitarse para la piedad. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, estimados hermanos, y quedamos desafiados para ejercitarnos en la piedad. Bendiciones. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios sé
ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador, sí Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Adiestra mis manos, Señor. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Una vez más con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Él es libertador. Tú eres Señor. Él es mi libertador. Sí, Señor.